La sala de Domingo Hernández, que habla de un fundamento tan fundamental como en algunos casos desconocido como es el bote alto, ¿no? Bueno, como sabéis, voy a ocuparme, como digo, del bote alto. Tenía previsto un montaje, pero finalmente no se podrá proyectar. Entonces intentaré sustituir el montaje por la expresión oral. Quitaré el montaje. Y también voy a, bueno, como decía Fischer, ¿no? La situación es la que es, el tiempo es el que es, y entonces el diseño de esta conferencia era un poco más largo del que voy a presentar aquí. Pero decía Fischer y con razón, oye, pues el tiempo es el que es, tienes que acomodarte a las circunstancias, pues me acomodo a las circunstancias y, como también decía el psicólogo anterior, tienes que elegir y ser positivo, pues bueno, pues perfecto. Yo quito la parte segunda, que es la parte más práctica, y dejo la parte más teórica, que quizás sea, no sé, quizás sea un tanto más farragosa, pero a mi juicio es la más importante. Yo creo que los gestos del bote alto en cualquier vídeo se pueden ver, se pueden descubrir, se pueden analizar, y en cambio esta parte primera se destina a las diferencias entre el bote alto y el bote de protección, y también a qué ventajas reporta el bote alto en comparación con el bote de protección. Pues yo entiendo que esa es la parte realmente importante, esa es la parte significativa, porque, como repito, la otra parte, la parte de los gestos técnicos correspondientes al bote alto, no es tan difícil de encontrar en cualquier vídeo y en muchísimos jugadores, ¿no? En esto del bote alto todos somos deudores de Pepe Lasso. Él fue el primero que en España a todos nos abrió los ojos para ver una realidad de bote que hasta entonces no se percibía, porque eso es importante, ¿no? A veces son necesarias las palabras para poder captar lo que ocurre en la realidad. Si yo no tengo el concepto de bote alto, por mucho que yo visualice ese tipo de gestos, no los reconozco. Y Pepe Lasso tuvo el acierto de mostrarnos una realidad del juego que para muchos de nosotros era completamente desconocida. Seguramente la forma de presentarlo o un malentendido asociado a su presentación, el entender que aquella propuesta era algo personal, era una propuesta personal de Pepe Lasso, y no entender que ni mucho menos era eso, sino que era, pues bueno, un poco lo que hicimos ayer. Era un trabajo de campo, de registrar, de analizar, de intentar captar el sentido de algo que estaba ocurriendo en muchísimas pistas de baloncesto. No era una propuesta personal de Pepe Lasso, que bueno, en ese caso pues puede estar sometida al juego de la dialéctica, al juego de la confrontación o al proceso de contrastación. No era ni mucho menos eso. Pepe Lasso se limitó, con muy buen acierto, con un gran talento, a descubrir, a sistematizar algo que ya era una realidad en muchas pistas de juego. Y de esto hace ya muchísimo tiempo, casi 40 años. Por lo tanto, tampoco vengo a presentar nada nuevo, si acaso sí, junto con vosotros, a intentar profundizar en el sentido del bote alto. Y ya sin más historias, suprimo la parte primera de introducción y voy directamente al núcleo, que serían diferencias entre el bote de protección con respecto al bote alto y ventajas que reporta el bote alto respecto al bote de protección. La primera diferencia, antes de entrar en las diferencias, hay una coincidencia importante, y es el hecho de la enérgica flexión de muñeca. Esa acción de muñeca enérgica, el bote alto la comparte con el bote de protección. Si veis a algunos que practican el bote alto, balón se les queda a mitad de camino, se les queda completamente sin vida, y entonces el balón reposa en la mano y se aprecia este gesto. Es como consecuencia de que el golpe de muñeca no fue suficientemente enérgico,
balón no ha acumulado suficiente energía y el bote se nos queda muerto. A partir de ahí no se puede seguir hablando de bote alto. Y el gesto que venga a continuación es evidentemente una infracción del reglamento, pero es también una devaluación del bote alto. Los gestos de bote alto que tengan su origen en ese gesto deficiente van ya lastrados por una insuficiencia de altura en la subida del balón. Por lo tanto, primera coincidencia importante con respecto al bote de protección: enérgica flexión de muñeca. Enérgica flexión de muñeca. Que el balón tenga mucha energía para subir. La primera diferencia importante sería, por tanto, la orientación del cuerpo. Ahora es un tanto más difícil, porque ahora no se da un contraste tan extremo entre el bote de protección y el bote alto. Los que seguramente sois un poco más mayores sí que identificáis enseguida el arquetipo del bote alto, que era este. Ese era, hace algún tiempo, el jugador, digamos, estándar de bote alto. Daba la espalda al campo ofensivo, protegía la pelota y evolucionaba de ese modo que hemos visto, fundamentalmente con la pretensión de proteger la pelota. Evidentemente, eso ya cada vez se ve menos, aunque todavía se siga apreciando. ¿Qué jugadores en el tiempo en el que yo dedicaba mucho más tiempo a esto, también ahora, ¿no? Pero también en aquel momento para mí era paradigmático? Por ejemplo, Scott Sky, el base de Orlando, que actualmente ha vuelto a la dirección de equipo. Ese era un jugador que evolucionaba de esa forma, desde que cruzaba el campo. Entonces, por tanto, primera diferencia importante, la orientación del cuerpo. Mientras que en el bote de protección el cuerpo se orienta de espaldas a la canasta, en el bote alto el cuerpo se orienta a la canasta. En cuanto paso el campo ofensivo, ya todo el tiempo evoluciono de frente a la canasta. De frente a la canasta. Evidentemente, y eso formaba también parte de la introducción, no pretendo formar a estas alturas ya, ¿no?, un nuevo dogma. No pretendo decir que nunca, siempre. Ese es un lenguaje, me parece a mí, impropio del baloncesto, impropio de un juego, como decíamos ayer, impropio de un universo sin ley, que es un juego. Entonces, nunca, siempre, eso es el lenguaje de la religión o del amor, que quizás sea otra forma de religión, pero no el deporte de un juego, no el deporte de un juego. Por lo tanto, el jugador de bote alto nunca se pone de espaldas. No, en alguna ocasión se pone de espaldas. Nunca se pone lateralizado. No. Los mejores jugadores que yo tengo en la cabeza de bote alto, puntualmente, usan un tipo de orientación que no es esa. Pero sí que la idea, su estilo de juego, su deseo, digamos que es una idea a la que ellos tienden permanentemente. La segunda diferencia importante, la posición del balón. Mientras que en el bote de protección el balón se refugia en el cuerpo, ya veis que con esta orientación el balón se refugia en el cuerpo. En el bote alto, balón se lateraliza, balón abandona el refugio del cuerpo y se muestra en un lateral del cuerpo. ¿Veis la oposición? Bote de protección, balón se refugia en el cuerpo, bote alto, balón se lateraliza y abandona el refugio del cuerpo. Tercera diferencia, la altura del bote. Si en el bote de protección el balón llega como máximo a la altura de la rodilla, en el bote alto el espacio que el balón llega es de la cintura hasta el hombro. En el bote de protección el bote era así. Balón no rebasaba la rodilla. En este tipo de bote, balón sube y llega al espacio entre la cintura y el hombro. Entre la cintura y el hombro.
Ese es el espacio que un bote y otro acaba. Hay también diferencias en cuanto a la mecánica del bote. En el bote de protección, la única, digamos, parte del brazo afectada era una ligera flexión y extensión del codo y flexión y extensión de la muñeca. Únicamente afectaba a esos segmentos: flexión y extensión de codo, flexión y extensión de la muñeca. En el bote alto, junto a esos dos componentes, hay también un movimiento de abducción del brazo y de rotación externa. Abducción del brazo y rotación externa. Y, por supuesto, los movimientos contrarios. ¿De acuerdo? La zona de contacto. En el bote alto, en el bote de protección, la zona de contacto era la parte alta del balón. La zona de contacto era la parte alta del balón. En el bote alto, inicialmente coincide en la parte alta del balón, pero en la parte final la mano pasa a una posición lateral, posterior y lateral. Si en la zona inicial coincide, la pelota empuja la mano, empuja, de forma que finalmente la mano termina en una posición posterior, acariciando la pelota viva, acariciando la pelota. Otra diferencia importante, el tipo de contacto. Mientras que en el bote de protección es un contacto como de una pared, es un contacto que bloquea la subida, en el bote alto la imagen que tenía era de una red, de una portería de fútbol. Cuando la pelota se estrella contra la red no repele la pelota, sino que la acoge. Bueno, pues el tipo de contacto se parece más al contacto de la red que acoge la pelota que al contacto ese que repele la pelota. El contacto no es un contacto que repele la pelota, sino que es un contacto que acoge, acompaña y más cosas, porque ahí hay mucho también de táctica individual. Debe regular el ritmo de la subida según los intereses del hombre con balón o de la mujer con balón, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también cambia, como otro factor diferencial, el tiempo de contacto con el balón. Toda esta serie de diferencias son las que después nos van a permitir hablar de una serie de ventajas del bote alto con respecto al bote de protección. Entonces, repito, una de ellas es el tiempo de contacto. Como veis, el tiempo de contacto en el bote de protección es muy leve, es muy escaso. El tiempo de contacto de la mano con el balón es muy escaso. En cambio, en el bote alto, el tiempo de contacto se hace mucho más extenso, se prolonga, se demora mucho más. Entro en contacto a la altura de la cintura, dejo que la pelota empuje la mano, y en la parte alta todavía debo dejar que la pelota acaricie la mano hasta el siguiente ciclo de bote. Un tipo de contacto era así, mientras que este tiene este registro temporal. Balón sube, acompaño la subida, todo el tiempo ese de contacto. En la parte final, balón vivo, acaricio la mano. Evidentemente, también es importante la velocidad de la subida. Es también un detalle muy importante. Ya veis que en el bote de protección es muy rápido, es un bote muy explosivo, muy rápido, la distancia se cubre muy rápidamente. Mientras que en el bote de protección la velocidad de subida es mucho más lenta. Si veis algunos jugadores que no están muy duchos en el bote alto y en cambio intentan trabajarlo, a veces te das cuenta de que el balón efectivamente sube alto, pero sube muy rápido. Si balón sube alto, pero sube muy rápido, pues solamente, digamos que parcialmente se consigue el objetivo. Realmente no se consigue. Pero bueno, parcialmente está intentando trabajar el bote alto. Pero si balón sube así de rápido, bueno, pues se parece algo al bote alto, pero no es el bote alto. Porque uno de los componentes fundamentales del bote alto es que transcurra mucho tiempo en la subida.
mucho no sé cuánto, el tiempo que el jugador necesite para percibir, para decidir. Entonces el tiempo ese de subida no puede ser muy acelerado, muy precipitado. Es más bien un tiempo que también se demora. La frecuencia de bote es evidente. En el bote de protección hay muchos botes, mientras que en el bote alto el ciclo de botes se reduce, hay menos botes. Eso también es importante. Después veremos las consecuencias de todo esto. Pam, 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 o pam, pam, pam. Se reduce la frecuencia de botes. El binomio cuerpo-bote. En el bote de protección forman una unidad. Yo voy así. Y yo voy así. Voy botando la pelota todo el tiempo. Todo el tiempo mi cuerpo y el bote forman una unidad. Todo el tiempo, incluso hay un ciclo de pasos que corresponde al ciclo de bote. Vamos formando una unidad. En el bote alto esa unidad se rompe. Se rompe en cuanto al juego de pies. Puede ser que a un bote correspondan 4, 5, 6 pasos. Yo voy botando, bote de protección, llevo un ciclo fijo. Voy con el bote alto. Mis pies se independizan del bote y se manejan con más libertad. Por lo tanto, ese binomio se rompe en cuanto al ciclo de pasos, pero también se rompe en cuanto al resto de segmentos corporales. Y esto es muy importante también, porque hay una disociación. Yo uso el bote alto, el bote de protección. Mi cuerpo, como digo, está acoplado con el bote. Formamos una unidad. Aquí no puede haber mucha disociación. Y la disociación, yo creo que es un término también recurrente en baloncesto. Se habla de él en los pases, ayer también se hablaba de él en el juego en recepción, se habla de él en el juego interior, se habla en cualquier parcela de este juego. Es un término recurrente. Un término que domina muchos aspectos de este juego. Pero, por ejemplo, con el bote de protección era impensable quizá un gesto como este. Un gesto en el que yo pinto con un paso lateral en un sentido y salgo con otro. El desarrollo del bote alto no te permite esa estructura de movimiento, no te lo permite, no tienes altura suficiente, no te permite, por ejemplo, tirar la pelota hacia un lado y llevar mientras tanto los pies en sentido contrario para salir en esa dirección. No te permite esto. El bote de protección no te permite que tú lleves balón hacia un lado y prepares los pies en sentido contrario, no te lo permite. Tienes que dar otro bote, te falta otro bote. ¿O sí? Si el balón llega hasta la rodilla, si el balón llega hasta aquí, yo podría con un solo bote cambiarla y al mismo tiempo arrancar para acá. No, con el bote alto sí. Pues mirar, por ejemplo, a Curry y en las finales, algunas de esas acciones ya realizó allí. Balón iba hacia un lado, su cuerpo iba hacia otro, ya preparando la arrancada. Eso se lo permite, lógicamente, el bote alto. Otra diferencia importante es la distancia con respecto al defensor. Parece que anteriormente una idea fundamental era buscar la proximidad con respecto al defensor. Yo quería estar muy cerca de él para poder irme rápidamente de él. Yo buscaba estar próximo a él para así rebasarlo. Con el bote alto también cambia eso. La distancia de ataque varía, se hace mayor. Cuando yo voy a iniciar el ataque de bote alto, la distancia con respecto al defensor se hace mayor, la distancia de origen se hace mayor. Y no tanto por razones defensivas, no tanto por miedo a que me quite la pelota,
sino fundamentalmente por razones ofensivas, para que yo pueda sacar del bote alto todo su potencial. Venir un jugador. Venga, rápido, vamos. De forma que no sería extraño ver distancias de este tipo. Vamos a jugar, vamos a jugar en defensa, que yo te sitúe en defensa. No, hay un puesto en defensa ahí como ¿vale? Si él toma esa posición defensiva, que yo para iniciar el juego de uno contra uno no quiera llegar a esta situación de proximidad, sino que inicie el ataque con esta distancia con respecto al defensor. ¿De acuerdo? Y ya os digo, no tanto por razones defensivas, o sea, no es por miedo a que me quiten la pelota, es fundamentalmente por razones ofensivas. Quiero sacar el máximo rendimiento del bote alto, y eso me lo permite una cierta distancia con respecto al defensor, ¿vale? Y la última diferencia importante sería la dirección del cambio, ¿eh? Todos sabéis que los cambios tradicionales eran de adelante hacia atrás. Si yo cambiaba hacia adelante, pues cambiaba así, ¿no? Cambiaba de rodilla a rodilla, reorientaba la punta de los pies y salíamos cruzados. Este era el cambio por delante tradicional, el que todavía viene en algunos manuales. Cambio de adelante hacia atrás, reoriento la punta de los pies, ¿no? Y salgo. Los cambios ahora, la dirección del cambio varía. Y aunque es cierto que también en algún caso puede haber cambios de balón de adelante hacia atrás, pero son fundamentalmente cambios horizontales o incluso hacia adelante. El balón, por eso en parte era esa necesidad de ampliar la distancia con respecto al defensor. Ven, Pablo. Esto es defensa en 6.75. Cuando yo paro aquí y, por ejemplo, finte, y él se venga aquí, y yo cambio el balón, yo si puedo, si la distancia me lo permite, voy a querer cambiar de atrás hacia adelante. No siempre será posible, a veces la distancia puede variar, en cuyo caso el cambio será más horizontal o incluso, como os digo, en algún caso hacia atrás. ¿Vale? Pero incluso en esos cambios hacia atrás van a hacer cierto juego de pies para dinamizar esa salida. Aunque cambie hacia atrás, va a ser difícil encontrar una arrancada yendo con los pies cruzados. Van a querer también dinamizarla. ¿Cómo? Pues por ejemplo con un robapaso. Salimos. Cambia con robapaso y la acción ya es mucho más dinámica. Que ya dijimos ayer que una característica, si veis un poco el trabajo de bote que presentamos hoy, como os dije ayer, tiene un aire de familia con todo el trabajo que ayer se hacía del juego en recepción. Y una de sus características precisamente ese era su mayor dinamismo. No son, si yo hago un cambio tradicional, veis que hay dos tiempos, cambio y arrancada. Y ahora lo que queremos es que los dos tiempos se fundan en uno, cambio, arrancada. Con lo cual, una acción se enlaza con la siguiente, sin solución de continuidad. No sé si lo estáis viendo. El cambio tradicional había dos tiempos. Cambio, arranco. Cambio, arranco. Ahora, si se puede, se intenta que sea un tiempo. Cambio, arrancada, nos vamos. ¿Vale? Esto en cuanto a las diferencias con el bote tradicional. Y ahora, si tenéis presente todo eso, vemos las ventajas que reporta el bote alto respecto al bote tradicional. ¿De acuerdo? Primero parece evidente que es un contrasentido. Es también lo que decía, me parece,
Ramón ayer decía, oye, si estoy atacando, no me quiero defender. Bueno, pues que el bote de ataque se llamara bote de protección, ya parece un contrasentido. ¿No os parece? O sea, que el bote para atacar se llame bote de protección, ya parece un contrasentido. Pues lo que se intenta con el bote alto es ser coherentes. Si estamos en ataque, vamos a usar algún recurso de bote que tenga ese componente ofensivo, no que me obligue a defenderme a mí del defensor. Si venimos aquí, la diferencia sería la siguiente. La alternativa, si buscamos los dos extremos, la alternativa estaría entre esto o algo parecido así. Algo parecido así. Jugar de frente a pesar de la presencia de un defensor. Entre eso o dar la espalda e ir evolucionando de espaldas a la canasta. Serían los dos casos, digamos, extremos. Por supuesto, hay mucho territorio intermedio, pero ese sería un extremo y otro. La segunda ventaja, el bote alto, al ir orientado a la canasta, te permite una mejor visión del juego. Si yo estoy jugando así, evidentemente tengo una mayor visión del juego, mi visión es panorámica. En cambio, si adopto esta posición, no. Podré buscarme algún recurso, y de hecho se buscan, para intentar que su visión sea mayor. Incluso con algunos pases llegan a zonas que a priori podrías pensar que no podían llegar. Pero evidentemente la visión es mucho mejor de la primera forma que de la segunda. Seguramente sin esa orientación permanente a la canasta, John Stockton no habría existido, seguramente, ¿no? Él siempre iba orientado a la canasta, eso le permitía ver la totalidad del juego. Con esa orientación se mantiene plena la capacidad ofensiva. Es evidente, si yo estoy de espaldas a canasta, hay ciertas cosas que en ataque no puedo hacer de forma inmediata, ¿no? Yo aquí no podría tirar y mi capacidad de pase es bastante limitada. Después es cierto que se inventan algunos pases para intentar subsanar esa situación, ¿no? Y hay pases que parecen imposibles, pero que suelen dar también para intentar esquivar algún momento de ese tipo. Pero evidentemente, si yo estoy de frente, mi capacidad ofensiva está plena. Puedo tirar, puedo pasar, ¿De acuerdo? Un factor importante, mejora la condición de posibilidad de todos los fundamentos, de todos. El tiro se ve beneficiado con esta orientación, por supuesto. El bote, estamos explicando que también, pero también el pase. El pase. Si yo tengo balón aquí protegido en el cuerpo, mis ángulos de pase son bastante más limitados que si el balón se lateraliza y salgo del espacio del defensor. Todos los fundamentos se benefician. Y si hay uno que se ve particularmente mejorado, son las fintas. Yo creo que en los equipos de formación las fintas tienen un ritmo trepidante, tienen un ritmo muy rápido, sin ningún componente táctico, mientras que el bote alto te permite que el ritmo de la finta corresponda mucho mejor con una acción abierta como es una finta. Si no, el ritmo a veces parece un espasmo más que una finta. Y a veces es también el propio bote alto el que te arrebata ese tipo de gestos. Entonces, todos los fundamentos mejoran, pero si hay uno que yo debería destacar, creo que las fintas se benefician tremendamente del bote alto, porque les permite tener el ritmo adecuado a la finta.
otra ventaja importante, la ampliación del espacio ofensivo. Y esto también es importante, la ampliación del espacio ofensivo. Mirad, si yo uso el bote de protección, estaríamos en esta situación así. Yo tengo mi cuerpo y el bote en el espacio que tiene el defensor, ¿no? Yo tengo mi cuerpo y mi bote dentro del espacio que tiene el defensor. Si yo quiero salir de ahí, tendré que hacer alguna otra acción. Mientras que si yo boto alto, el espacio ofensivo se amplía. Ya de partida, el espacio ofensivo se amplía. Si damos la consigna, como se da frecuentemente, la cabeza enfrente del balón, si damos la consigna, la cabeza enfrente del balón, mirad qué posición queda. El espacio ofensivo se amplía. Desde aquí hasta aquí es mi espacio. En cambio aquí coincidimos él y yo. De este modo no. Cuando yo, por ejemplo, haga un cambio por delante y él quiera mantener su cabeza frente al balón, quizás se perciba este. El espacio ofensivo se amplía. Él irá al encuentro del balón, pero me deja todo el espacio de mi cuerpo libre. Y si él sigue enfrente de mi cuerpo, como el espacio ofensivo se amplía, yo puedo pasar la pelota delante del balón. Es importante eso, ¿eh? El espacio ofensivo se amplía. Yo creo que esto explica lo que se ve en algunos partidos que yo no recuerdo de hace, por ejemplo, 50 años. Escenas como esa yo no las recuerdo, de que ante una combinación de bote te encontrases a un defensor a 3 metros del hombre con balón, sentado, roto, mientras que el hombre con balón se iba en sentido contrario. Tú te ibas por velocidad de él y lo dejabas atrás, y quizá lo dejases a tus pies, pero lo dejabas a tus pies, no lo dejabas a 3 metros de ti. Claro, no se veían este tipo de escenas. Coge un balón. Ciérrame la pierna de bote. No se veían este tipo de escenas en el que yo ya estoy saliendo y él está allí, de pie, si se ha equilibrado bien, o sentado si he conseguido fintar bien. No se veía eso. Fijaros, Tim Holloway se iba por velocidad. Metía el doble cambio y se iba como un cohete. Pero se iba por tu cadera. Se iba muy próximo a tu cadera. No se veía ese tipo de escenas que con Iverson, con Kobe Bryant, con Grant Hill, ya comenzaron a verse. De un defensor completamente lateralizado con respecto al hombre con balón y completamente roto a un lado del hombre con balón. Eso no se veía. Y eso es consecuencia del mayor espacio ofensivo que el bote alto te reporta. Hay, como digo, otra ventaja, una mayor continuidad en las acciones. Yo creo que lo importante realmente, aunque sea un pesado, aunque reconozco que quizás sea la parte más farragosa de esta historia, yo creo que lo importante es esto, que tomemos conciencia del sentido, de la razón de ser, de la lógica interna que gobierna el bote alto, porque después ver por televisión cualquier gesto de bote alto es relativamente fácil, y saber reproducirlo, bueno, pues tampoco entraña mucha dificultad. Lo importante es que se haga con sentido. Si se hace con sentido, muchos de esos pequeños defectos que se aprecian cuando la ejecución no es muy perfecta, obedecen no tanto a carencias de mecánica, cuanto a falta de comprensión del bote alto. Por eso, aunque sea un tanto engorroso, yo creo que la parte importante es esta, aunque también después al final algún tiempo nos quede para alguna demostración de bote alto, ¿de acuerdo? Entonces voy a seguir.
Hay, como digo, una mayor continuidad en las acciones, que dijimos ayer que era, digamos, un principio fundamental del juego, no sé si de llamarlo moderno o viejo o como se llame, pero es un principio fundamental de un juego que, desde luego, yo sí quiero para mí. O sea, entre esta acción, pum y pum, de 2 tiempos, o esta, yo quiero la segunda. Una lleva 2 tiempos, otra confunde ambos tiempos. Entre esta acción o esta, yo quiero la segunda. Quiero parar y ya poder marcharme. Quiero parar, fintar y 3 gestos, 3 acciones en una. Una parada, una finta, una arrancada. Esto, paro y ahora comienzo a jugar. Con el bote pasa un tanto de lo mismo. Tim Hardaway. Pam, pam. 2 acciones. 2 acciones. Una acción. ¿Lo veis o no? Finto y al tiempo ya estoy arrancando. Bueno, pues eso es lo que realmente queremos. Enlazar una acción con otra. Que no haya interrupción entre una acción y otra. Las acciones ganan densidad. Eso lo estamos comprobando ahora. Las acciones ganan densidad. ¿Eso qué quiere decir? Que anteriormente una acción era una acción. Tenía un elemento. Una parada. Un cambio. Ahora no. Ahora hemos visto que con un solo bote puedes hacer un desplazamiento, una finta, una arrancada. Con un solo bote. Con un solo bote puedes hacer un desplazamiento, una finta, una arrancada. Antes no podía jugar así. Con este bote así, no da mucho de sí. En cambio, con el bote este, pueden meter muchas más cosas en una misma acción. Entonces, que una acción gane en densidad, puedan meter más elementos, eso lógicamente enriquece la acción, la hace más compleja y la hace tremendamente más difícil para la defensa. Por lo tanto, como os digo, las acciones ganan en densidad. Pero también las acciones ganan en ambigüedad. Y eso también es muy importante. Si yo hago un cambio entre piernas tradicional, ¿eso tiene alguna ambigüedad? ¿Eso tiene algún problema? Lo podré defender o no por velocidad, pero yo sé lo que él ha hecho, un cambio entre piernas, ¿no? Si yo cambio por delante, ¿eso tiene algún misterio? Si es más rápido que yo, se va a ir, pero es un cambio entre piernas, ¿de acuerdo? Ahora, si yo hago, por ejemplo, así, cambio por delante, robapaso, cuando apoyo este pie, finta cabeza y arranco en ese sentido, cuando yo hago así, estamos ahí, un desplazamiento, una finta en sentido contrario, una arrancada en sentido contrario. Cuando yo cambio entre piernas, ese pie avanza, un finto ahí para arrancar por la izquierda, las acciones ganan en complejidad. El defensor, las acciones ya pierden los perfiles muy nítidos. Un cambio entre piernas tiene un perfil nítido. Cambio entre piernas. Ahora, si yo hago así, cuando arranco hay una parte de atención del defensor que yo reclamo en aquel sentido. Y mi acción, una parte se va hacia allá, la otra parte se va hacia acá. Por lo tanto, las acciones pierden sus perfiles. Y son acciones ambiguas. Y eso es muy importante para el juego. Muchas de estas características reportan ventaja al atacante por la explicación que ayer nos ofreció.
ofreció Richie, cuando hablaba de esas neuronas espejo. ¿Por qué es tan importante hoy, Cinto? Porque aunque yo repita 1.000 millones de veces esa cinta en aquel sentido y hayan hecho 300 millones de scouting y ellos sepan, tal jugador, Cuco, cada vez que sale por su izquierda, pero sale con un paso hacia la derecha, aunque lo hayan visto 500 millones de veces, aunque lo hayan dado tropecientas mil consignas y le hayan dicho, oye, como te clave una salida, te vas al banquillo. Bueno, cuando Cuco llegue y haga así, su defensor va a estar cayendo 12 años que estuvo en la NBA, o el tiempo que estuviese en la NBA. Por eso, ¿y cuál es la explicación, digamos, fisiológica de eso? Pues esas neuronas espejo que hacen que la defensa reproduzca mecánicamente el gesto del atacante. Por muchas consignas en sentido contrario que se le den, cuando yo mire, él va a mirar. Cuando yo cinte, él va a moverse. Por mucho que yo le diga, oye, cuando cinte no mire. Ahí estamos luchando contra la genética y entonces ahí poco importan los mensajes racionales que nos puedan llegar, ¿no? Y son acciones abiertas. El bote alto permite un tipo de acciones abiertas. Si este tipo de acción es abierta o cerrada. Esa. Cerrada. O sea, el baloncesto es un juego de regulación externa, ¿no? Mi comportamiento no lo determino en última instancia yo, sino que lo realizo en función del comportamiento del defensor. El cambio entre piernas tradicional es una acción cerrada. Ahora me toca una siguiente fase, leer su comportamiento e iniciar otro tipo de acción. Si yo en cambio, lo que antes intentaba hacer por Sarnal, ¿no? Entro a canasta, el defensor me paro, bote de salida, dejo subir la pelota, ¿es una acción abierta o cerrada? Para observarla. ¿Abierta o cerrada? Abierta. Él viene, él estaba dentro, yo salgo, dejo balón volar, no lo tomo, dejo balón volar, no lo tomo, cinto incluso con la cabeza, para que venga, incluso simulo el tiro, o cinto con la cabeza hacia un lado, pero son acciones abiertas. Yo desde aquí puedo seguir con el bote, con un bote de protección, tengo que dar 3 botes para salir primero, y después no me permite mucho recorrido, ¿de acuerdo? Entonces, permite acciones abiertas. Y luego, algo también muy importante para nuestro juego. Yo creo que hay también en las categorías senior, pero fundamentalmente en los equipos de base, hay jugadores que el juego les arrolla. Es como si cayesen, van jugando como si cayesen por una catapulta. O sea, el juego les arrolla. No tienen control del juego, no tienen control del tiempo de juego, no tienen pausa. Van arrollados por el juego. Y hay en cambio otros jugadores, oye, aunque sea así un poco cursi, decirlo de esta forma, es como si fuesen por un río con un curso muy apacible. Bueno, pues el bote alto te da ese registro del juego. El bote alto te permite un mayor control espacio-temporal. El bote alto te permite un mayor control espacio-temporal. Espacio para que tú, primero interno, para que tú tengas la capacidad de percibir y decidir, de recordar lo que dijimos ayer, que era el comienzo del proceso de la táctica individual. ¿No dijimos eso ayer? Oye, lo primero en ese proceso, la percepción, que yo vea lo que ocurra. Lo segundo, la decisión. Bueno,
Pues el bote alto me permite ampliar ese tiempo, que es un tiempo decisivo en baloncesto. Si cuando yo salgo hacia afuera, Pablo, cuando yo salgo hacia afuera, uso un bote corto, ya tengo que tomar otra siguiente decisión, o un bote para seguir saliendo, y si el balón está aquí y yo decido y quiero ir con ese bote, con un bote de esta altura, me quiero fintar y arrancar, tengo que tomar la decisión muy rápida, a veces sin completar el defensor de definirse. En cambio, si yo dejo la pelota subir, tengo más tiempo. Lo hacemos real, ¿vale? Tengo más tiempo para percibir el comportamiento del defensor. Pero también, y ese sería, digamos, el componente externo, tengo más tiempo para que pasen cosas. Tengo más tiempo para que pasen cosas. Seguramente Stockton, el Carlos Arroyo y este tipo de jugadores no podrían jugar los bloqueos directos como lo juegan sin ese registro temporal. Deja que pasen cosas. O sea, si aquí hay un bloqueo, si aquí hay un bloqueo y él debe continuar a la canasta, a veces cuando yo llego a esta posición es, por la razón que sea, todavía no ha iniciado la continuación. Y entonces a mí me queda, si uso un bote corto, tengo que dar otro bote, o tengo que desplazarme de esta posición. Si me desplazo, a lo mejor me aproximo al pívot. Si doy otro bote, a lo mejor en la fase de vuelo va a ser cuando yo podría dar el pase a este señor. En cambio, si uso el bote alto, lo puedo continuar. Si tardas un poco en continuar, ¿vale? Me lo dejo el bote ahí, dejo que pasen cosas y entonces puedo jugar. O sea que reporta un beneficio para la percepción tanto interno como externo. ¿De acuerdo? Y luego, también con respecto al defensor, genera una gran incertidumbre. Y eso es muy importante. Que es un poco lo que vimos ayer también en el juego en recepción. Porque yo insisto en eso. En ese aire de familia que empareja o que emparenta a distintas manifestaciones de este juego. El juego de pívot, si queréis ahora después hacemos alguna técnica de pívot con el bote alto, es igual que el juego en recepción, comparten una misma idea, comparten unos mismos principios. Bueno, pues también en cuanto a las consecuencias, generan una gran incertidumbre. Si yo, Pablo, si yo cambio a un defensor entre piernas y yo cambio aquí, ¿tú tienes alguna duda de lo que yo he hecho? Eso está claro. Si soy más rápido que él, me podré ir por velocidad, pero él no tiene ninguna inquietud. ¿Le digo? Cambio. Cambio entre piernas. Ahora, si yo cambio por delante y meto una finta lateral, ya tiene más problemas para definir mi acción. Si yo cambio por delante y avanzo con esa pierna contraria para salir por la izquierda, ya no le resulta tan claro cuál es mi acción. ¿Lo veis o no? Por ejemplo, el movimiento que hacía Body Logan, ¿no? ¿Os acordáis? Y George Evans, cambio por delante, finta lateral para irse, ¿vale? Bueno, pues eso en el defensor genera una tremenda incertidumbre. Y lo último es que para nosotros, para el atacante, pues nos reporta una completa libertad. El bote corto es, yo siempre ponía el mismo ejemplo para los niños. El bote corto es como la argolla esa que los presos en su momento llevaban, que era una bola de hierro a arrojar al pie.
Entonces el bote corto no te deja mover los pies con libertad. El bote corto al final determina, condiciona tu juego de pies. El bote alto te da libertad absoluta a los pies. Te da libertad absoluta a los pies van por un su camino y el bote va por otro. Si no, pensar en jugadores que para mí son referentes en este uso del bote. No sé, pensar en Deron Williams, ¿no? Y veréis que él va todo el tiempo levitando. No va por el suelo, todo el tiempo va levitando. O pensar en el base de Chicago, en Rose. Pensar en ese tipo de jugadores. Aquí en España, el bote alto, pero también con otros componentes, pues por ejemplo, Satoransky usa el bote alto seguramente con mayor profusión que otros jugadores de la liga, junto con Nacho, el del Madrid, o Vives, el de Valencia, también manejan el bote alto, no con la profusión de los que acabo de nombrar, de Deron Williams, de Rose. Entonces veréis que sus pies no van por el suelo. Ellos sueltan la pelota y los pies llevan una vida independiente para hacer con ellos muchas cosas, ¿no? En el tiempo que nos queda, si queréis, vamos a trabajar 4 o 5 técnicas de bote alto. Si queréis, empezamos por una de un pívot, para que veáis que hay también una transferencia del bote alto al trabajo de los pivots, como no puede ser de otro modo. Las técnicas son intercambiables, las técnicas son transversales, de gente exterior y de gente interior. Mirad, por ejemplo, un movimiento de espalda canasta con el bote alto. ¿Cómo sería, por ejemplo, con el bote tradicional y cómo sería con el bote alto? Por ejemplo, un bote al centro, una finta de reverso al fondo para seguir hacia el centro. Vienen aquí a jugar. De aquí, boto, finto al fondo, sin mover los pies, y ahora 1, 2, ¿no? Sería 1, boom, boom, para jugar ya como queráis. Con el bote alto puedes dar 3 pasos. Da aquí el apoyo y hace. Damos 3 pasos para llegar a esta posición. Boto, cinto, cintura, cabeza, todavía no he tomado la pelota, apoyo, cuando levanto esta, tomo la pelota. Y llego a esta posición. 3 pasos con el bote alto. El otro movimiento sería así. Tiene una mayor amplitud, arrebata las acciones, ¿de acuerdo? Y no tiene, por supuesto, la amplitud que tenía el primer movimiento. Igual con una cinta hacia el centro. Desde aquí, yo podría meter el pie aquí, cintar con la cintura quizás, para ir hacia el fondo, para venir aquí. Y aún así, ya comienzan a picarlos, porque ahí ya consideran que el balón se toma en el primer apoyo. Con el traspiés yo podría dar un paso hacia el centro y después 2 últimos apoyos hacia el fondo. Boto, salto para fintar, giro, ahora pam pam. 2 últimos apoyos para terminar. Sería así. 3 apoyos con un solo bote. Eso, evidentemente, con un bote así no se puede hacer, ¿no? Por comentar algo del trabajo de ayer, en cuanto a que ofrecía dinamismo y todo eso, ¿no? Cuando algún entrenador americano venía por aquí hace algún tiempo, pues por ejemplo, para rodear por el fondo, el bote que se recomendaba era este bote. Bote de rodilla, también recibo la pelota, paro el juego, punto, meto el pie, bote con 2 manos,
Ese era para rodear. Pablo, ven. Coge la línea. Por eso no. Recibo, paro el juego, pinto, bote y me voy. Puede ser esa acción o puede ser esta opción. Balón viene y en la parte final disocio la mirada. Pongo la mirada hacia el centro. Llamo esta posición hacia el centro. Pero cambio mis pies hacia el fondo. Con el mismo pase. Desde aquí salto y cambio los pies. En la misma recepción. En la misma recepción, salto y cambio los pies. Ya no paro el juego. Lucas, defiéndeme por detrás. La acción tradicional. Más complicado de ir. La acción rápida. Desde aquí, él está por aquí decantado. Y ya cambio los pies. Ya tengo abierto el camino. Desde aquí, salto y cambio los pies. Todo eso pasa porque disocio los pies de arriba. El tronco y la mirada se van hacia el centro, pero los pies se me van hacia el fondo. Y ya preparo la arrancada hacia el fondo. ¿De acuerdo? Sería, por ejemplo, parte del trabajo de ayer que no se pudo hacer, ¿vale? Jugamos últimos 5 minutos con algunas técnicas de bote para que las veáis. Y... venga, vamos rápidos. Vamos, 3 al centro. 3 al centro. Lucas, 3 al centro. Voy a correr un poco más. Y 3 al fondo. 3 al centro. Venga, rápido, rápido. Tú vas con el bote, pisas la línea azul y vas hasta el 5, ¿vale? Y vosotros, cuando él inicie, llegas hasta la altura del tiro libre y llegas hasta 6.75 para defender, ¿vale? ¡Ya! ¡Corre, corre! Para siguiente, ya. Siguiente, más alta la defensa. Llegamos con la defensa hasta 6.75. Ya, rápido. Ya. Bueno, pues algunas ya hemos visto que se maneja y se controla el bote alto en diferente grado, ¿no? Pero la idea sería llegar a tomar lo que yo llamo posición básica ofensiva con el bote, que sería esta aquí. Y a partir de aquí iniciamos cualquier acción de bote. ¿Cómo podríamos comenzar? Por ejemplo, un cambio por delante. Cambio por delante para meter la pierna de bote. Y aquí es importante lateralizar el balón, llevar el balón ahí y orientar mi tronco aquí, que parezca realmente la arrancada en ese sentido. Esa pierna de batida en esa dirección y esta de frenada en esta dirección. Y así de bajo. Y a partir de ahí, según la distancia, cambio hacia atrás, cambio horizontal y cambio hacia adelante. Pero tenemos que lateralizar el bote para sacar a él. Y desde aquí ya metemos el cambio. La arrancada no sería con la pierna de atrás, sería con un paso corto, con la pierna izquierda, con la punta de los pies, punta para arrancar.
punta, punta. Lateralizo el golpe, punta, punta. Eso, por ejemplo, ¿quién lo trabaja mucho? Deron Williams parte siempre de ese tipo de juegos. Cambio por delante, roba pasos y a partir de ahí va construyendo juego. Podríamos hacer cambio entre piernas y finta lateral. Cambio entre piernas y finta lateral. A esa finta va cintura, cabeza y ya preparo la arrancada en otro sentido. Cambio, finta y me voy. Cambio, finta y me voy. Por ejemplo, Bodiroga. Bodiroga venía desde atrás y tenía derecha, por ejemplo, bote, izquierda, bote con derecha. Y hacía pam, pam, cambio. Y ahora metía la cinta con esta, ejemplo. Apoyaba este pie, cambio, y cuando el balón venía para acá, finta de pie, finta de cabeza, cintura, para salir abierto. Cambio y finta lateral. La última, que es quizá la que os dije anteriormente, la que hace escaso tiempo vi realizar a Carly, al pase de Warriors. Cambio en un sentido y preparo los pies en otro. ¿Veis las consecuencias del juego? Cambia, pero ya se está yendo para allá. Él está allí buscando el balón y yo estoy aquí. Y desde ahí me hago el cambio, vale, cambio, lo atraigo, pero al tiempo que el balón viene, yo me voy en sentido contrario, ya preparando la arrancada. Lo hacemos la última vez. ¿De acuerdo? Bueno, pues serían algunas de las técnicas de bote alto. Por supuesto, hay muchas más, pero yo creo, y si he elegido esta parte primera, aunque sabiendo que quizás resulte menos atractiva, es porque creo que si esto se domina, si esto se entiende, después cuando se visualice cualquier técnica de bote alto, va a ser mucho más fácil captar el sentido de esa técnica y después también trabajarla con vuestros jugadores. Si yo esto lo hubiera omitido y hubiésemos ido directamente al trabajo, pues seguramente habríamos visto muchos gestos, pero quizás el sentido, la lógica interna, que es lo que buscamos con este tipo de cambios, se nos habría escapado, ¿no? Y es lo que yo habría lamentado, ¿no? Pero yo creo, no sé si existe o no una esencia del bote alto, pero yo estoy convencido que si existe algo así como una esencia del baloncesto, esa se corresponde con el bote alto. Todo aquello de acciones abiertas, de disociar, de incertidumbre, todo eso es el juego. Lo otro, cerrar acciones, eso no corresponde tanto con la estructura abierta de nuestro juego. ¿De acuerdo? Gracias por la atención. Una podemos hacer. Vale, vamos a comer a las 4:30 continuamos.